Hoy comenzaremos con un nuevo estudio que es Bases para una paternidad espiritual bíblica. En esta oportunidad vamos a ver el capítulo 1, que es un capítulo introductorio que hemos titulado Propósito de la paternidad. Para llegar a entender cuál es el propósito de la paternidad, debemos indagar primero cuáles fueron las razones que tuvo Dios para crear esta particular relación entre una generación de seres humanos y la siguiente generación. Primero necesitamos comprender la paternidad carnal para entender la paternidad de Dios y luego ser capaces de establecer los principios que rigen la paternidad espiritual. Esta es la finalidad de este estudio. Vamos a comenzar analizando la paternidad carnal, la paternidad de un ser humano con relación a otro ser humano, su hijo. Y vamos a ver sus principales propósitos siempre a la luz de la Biblia como palabra inspirada por Dios. El primer propósito de la paternidad de un ser humano con relación a otro es proveer un modelo visible del Padre Celestial. La relación entre los hijos y sus padres carnales constituyen una representación visible del trato que Dios desea establecer con el ser humano. Lo leemos en 1 Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Dios planificó la familia de carne y hueso, para que como hijos podamos visualizar su relación de paternidad con nosotros. Pero también este vínculo fue establecido para que podamos conocer íntimamente a Dios y lleguemos a ser semejantes a Él. De esta manera, ¿cómo llegamos a ser semejantes a Él? Incorporando su carácter y sus actitudes. Dice la Escritura, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes. ¿Se dan cuenta? Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. El propósito de Dios es que incorporemos su carácter y sus actitudes a nuestra vida. La paternidad de los padres carnales, así como la paternidad espiritual, debe ser una reproducción de la paternidad de Dios sobre nosotros y cada padre en particular tiene que ser un reflejo de Dios mismo. Y el propósito final es que cada hijo llegue a ser semejante a Cristo a través del modelo manifestado por su padre carnal y o espiritual. Así que, queridos padres que tienen hijos pequeños, su propósito es que esos hijos se parezcan al modelo, el cual siempre va a ser Jesús. Miren a sus hijos no como son ahora pequeños, sino véanlo como van a ser cuando tengan 30 años, 31, 32, 33. Y establezcanse para ellos el modelo que establece la Biblia, el cual es nuestro Señor Jesucristo. En cuanto a la paternidad espiritual, es una tremenda responsabilidad del Padre, la de llegar a ser un fiel reflejo de la paternidad de Dios mismo. Principalmente porque voluntaria o involuntariamente el Padre espiritual proyectará en su Hijo una imagen de lo que es Dios como Padre. Es decir, si el Padre espiritual es intolerante, indiferente, enojadizo y otras características negativas, el Hijo se hará una imagen de Dios mismo con esas características. Asimismo, si el Padre espiritual es perdonador, es amable, es amoroso y otras características positivas, el Hijo se hará una imagen similar de Dios. Es cierto que nosotros, como padres de nuestros pequeños en casa, tenemos la tremenda responsabilidad de establecer en ellos una imagen de la paternidad de Dios. Como nos vean a nosotros, después van a ver al Padre Celestial. Así que es muy grande la responsabilidad. Si somos perdonadores, el día que ellos tengan su encuentro con Cristo y se reconcilien con el Padre, van a tener una imagen de Dios que es perdonador. Si somos irascibles,
la imagen que van a tener ellos el día de mañana es la imagen de un Dios irascible, vengativo. Se dan cuenta, como padres de nuestros pequeños hijos en casa, tenemos una gran responsabilidad. Siempre como padres, la primera responsabilidad que tenemos es formar la imagen de paternidad de nuestros hijos, y esa imagen de paternidad luego se va a trasladar en la imagen que el hijo proyecte en el mismo Padre Celestial, en Dios mismo. Así que el segundo propósito de la paternidad con nuestros hijos pequeños en la carne es glorificar a Dios. Así como la principal función de un padre natural es la de formar vidas para la gloria de Dios, también la de un padre espiritual tiene el mismo objetivo. Vemos en las Escrituras que Dios realiza la tarea de formación de sus hijos a través de un proceso al que llamamos disciplina, y que este proceso constituye el modelo de Dios que nosotros debemos utilizar para formar nuestros hijos pequeños en la carne y también nuestros hijos espirituales. Esta educación va dirigida a producir santidad en los hijos, es decir, un carácter similar al de Cristo, por medio del cual Dios sea glorificado. Dice la Escritura: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Eso lo leemos en el libro de Hebreos, capítulo 12. El tercer propósito que establecemos de nuestra paternidad con nuestros hijos es llenar la tierra con nuestros descendientes, con los descendientes de nuestro ser, de nuestra persona, y tener dominio sobre ella. Dios mandó a Adán y a Eva a hacer eso, que llenaran la tierra, que dominaran y que mandaran sobre ella. Les dijo, bendijo Dios a Adán y a Eva y les dijo: fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Como padre en la carne debes enseñar estas verdades a tus hijos, pero también lo debes hacer como padre espiritual. Los cristianos hemos sido redimidos para reinar y vencer, y la tierra debe ser llena de los que manifiestan la gloria de Dios. Porque el anhelo ardiente de la creación, dice Romanos, es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, y no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Asimismo, los redimidos hemos recibido de Dios su capacidad creativa, la creatividad, para continuar con su obra creadora. Nosotros somos los encargados de que Dios reine en esta tierra a través nuestro, porque la Biblia enseña que Jesús nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, para reinar sobre la tierra, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra, dice Apocalipsis 5:10. El cuarto motivo de la paternidad es la Biblia, que la Biblia nos enseña que el hombre que tiene muchos hijos es feliz y rico, ya que ellos son herencia de Jehová. Miren, en los Salmos encontramos eso, dice: aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos a la puerta. Muy interesante este tema de dar gozo a los padres, el propósito de la paternidad. Tener herederos es una bendición de Dios. Por esta causa consideramos que tener hijos que heredan nuestro manto de siervo de Dios también es una gran bendición. El Salmo sigue diciendo: bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Qué bendición hermosa.
Pero cuando los hijos se niegan a recibir instrucción y formación de parte de sus padres y se transforman en generadores de conflictos y fuente de problemas, el gozo de los padres es muy difícil de lograr. Así que cuarto propósito era este. Ahora vamos al quinto propósito de la paternidad. El quinto propósito que vamos a establecer es proveer para la necesidad de los hijos. Nosotros tenemos hijos y tenemos el deber ineludible de proveer para sus necesidades. Cuando Dios hizo al ser humano, tuvo especial cuidado de proveer para sus necesidades físicas. Lo vemos en Génesis. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, planta verde les será para comer. Y fue así. Ven la provisión de Dios sobre sus hijos. Así como Dios proveyó para las necesidades de sus hijos, también el Padre, según la carne, debe proveer para las necesidades físicas de sus hijos. Lo leemos en 1 Timoteo. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y también el Padre espiritual debe proveer para las necesidades espirituales de sus hijos. Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y sexto, vamos a mencionar como propósito de la paternidad física, dar instrucción y formación a nuestros hijos. Esta función incluye dos cosas: enseñar y corregir. Enseñar y corregir. Y es una de las principales tareas de la paternidad, tanto la de Dios sobre nosotros como la carnal y también la espiritual. Dice Proverbios: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Así que los hijos deben ser formados por sus padres, y esto solamente se logra mediante la instrucción, el aliento y la disciplina. Instrucción, aliento y disciplina. Es necesario que los hijos espirituales también sean enseñados a andar como es digno de Dios, como dice su palabra, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. ¿Ven? Una actitud del apóstol Pablo y su equipo apostólico sobre la iglesia de Tesalónica. Este es el trabajo de padre que el apóstol y el equipo realizaban sobre sus hijos espirituales allí en la ciudad de Tesalónica. Así que hemos visto el propósito de la paternidad a modo de introducción para continuar ahora adentrándonos más profundamente en el tema de la paternidad espiritual.